El sol del desierto ardía sobre las tiendas de Israel. El polvo aún no se había asentado desde la última jornada, y el silencio sagrado del amanecer cubría el campamento. Habían pasado 2 años desde que salieron de Egipto. Ya no eran esclavos, pero aún no eran una nación. Dios habló a Moisés en el tabernáculo del encuentro, en medio del campamento. Su voz no era un trueno, pero resonaba con autoridad. Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, tribu por tribu, familia por familia, nombre por nombre. Así comenzó el llamado al orden. Ya no era tiempo de improvisar, sino de prepararse para entrar a la tierra prometida como un pueblo unido, numerado, listo para obedecer. Cada tribu fue contada, cada nombre fue escrito, porque para Dios ninguno de los suyos pasa desapercibido. Mientras Moisés y Aarón lideraban el conteo, el pueblo comenzaba a comprender. No eran solo viajeros, eran soldados del Señor, parte de un plan eterno. Y así, en medio del desierto, con el polvo en los pies y esperanza en los corazones, nació el ejército de Dios. El desierto era vasto, pero el pueblo ya no caminaba sin rumbo. Por mandato del Señor, cada tribu debía acampar alrededor del tabernáculo según su estandarte, cada una en su lugar señalado, como un ejército celestial dispuesto en la tierra. Al este, bajo el estandarte del sol naciente, acampó Judá con su rugido de león. A su lado, las tribus de Isaacar y Zabulón. Al sur, con la fuerza del buey, estaban Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, cubriendo la retaguardia, se alinearon Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, bajo la mirada vigilante de Dan, se unieron Aser y Neftalí. El centro del campamento era sagrado. Allí se encontraba el tabernáculo, la morada del Altísimo entre su pueblo. A su alrededor, los levitas, la tribu escogida para el servicio divino, guardaban con celo y reverencia el corazón espiritual de Israel. No era solo organización, era símbolo de orden celestial. Cada tribu, cada familia, cada persona tenía su lugar y su propósito. Porque donde hay presencia de Dios, hay orden. Y donde hay orden divino, hay victoria asegurada. Entre todas las tribus de Israel, una fue apartada para un propósito sagrado. No se les contó entre los soldados, ni se les dio tierra como herencia. Los levitas fueron escogidos para servir al Señor. Mientras los demás tomaban posición alrededor del tabernáculo, los levitas acampaban más cerca, como un escudo humano y espiritual alrededor de la presencia divina. Su tarea era cuidar, transportar y ministrar el tabernáculo, desarmarlo, cargarlo, levantarlo. Ningún extraño debía tocar lo sagrado, o moriría. El Señor habló a Moisés: Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel. Ellos son míos, los he consagrado para mí. Y así, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, recibieron instrucciones específicas. Cada familia debía ocuparse de una parte del santuario: cuerdas, cortinas, utensilios, columnas. Todo tenía un significado. Todo debía tratarse con reverencia. No eran sacerdotes como Aarón, pero eran los brazos que sostenían la adoración. Su servicio silencioso era vital, y con cada paso en el desierto, mientras los demás marchaban con armas, los levitas caminaban con lo más valioso: la presencia de Dios entre su pueblo. El campamento estaba organizado, las tribus alineadas, los levitas preparados. Pero Israel no se movía según su propio deseo. Se movían cuando la nube lo indicaba. De día, la nube del Señor cubría el tabernáculo como una sombra protectora. De noche, era fuego ardiente que iluminaba la oscuridad. No importaba si era por un solo día o por un mes entero. Cuando la nube se alzaba, el pueblo marchaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. Así les enseñaba Dios a vivir por fe, no por vista, a depender de su guía, no de sus planes. A veces partían al amanecer, otras veces en medio de la noche, pero siempre confiando en que el Señor iba delante de ellos. No era un viaje fácil.
El desierto era duro, el camino incierto, pero la presencia de Dios era constante, y mientras la nube flotaba en el cielo, el corazón del pueblo se mantenía en esperanza. El Señor va con nosotros. No estamos solos, porque en la vida, como en el desierto, no se trata de llegar rápido, sino de caminar al ritmo de Dios. Amén. El Señor habló nuevamente a Moisés con instrucciones claras. Hazte 2 trompetas de plata batida. Úsalas para convocar a la congregación y para dar la señal de marcha. No eran simples instrumentos, eran la voz del cielo sobre el pueblo. Cuando sonaban ambas trompetas, toda la congregación debía reunirse frente al tabernáculo. Si sonaba solo una, solo los príncipes de cada tribu acudían. Cuando el sonido era largo y vibrante, era tiempo de levantar el campamento y marchar. Y en tiempos de peligro, cuando el enemigo se acercaba, las trompetas alzaban su voz como un grito de guerra celestial. No solo alertaban, recordaban al pueblo que Dios pelearía por ellos. Las trompetas eran más que sonido, eran llamado, eran dirección y sobre todo, eran recordatorio de que Dios hablaba y guiaba en cada paso. Así, en el silencio del desierto, el eco de las trompetas no solo rompía el aire, rompía también el miedo, porque cuando Dios da la señal, su pueblo responde con fe. Por fin, tras días de preparación, el momento llegó. La nube se alzó sobre el tabernáculo y las trompetas sonaron. El desierto tembló bajo los pasos de miles. Israel comenzaba su marcha hacia la tierra prometida. Primero partieron los de Judá, valientes como leones, guiando el camino. Luego, los demás siguieron en orden, cada tribu según su estandarte, cada familia en su lugar. Los levitas caminaban en el centro, llevando con cuidado el tabernáculo de Dios. Era como si el corazón mismo de Israel latiera en medio del pueblo. Y Moisés, al ver que el pueblo se ponía en marcha, clamó con voz firme y llena de fe: «Levántate, oh Señor, sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». No era solo un viaje físico, era un movimiento espiritual. Cada paso era una declaración: «Confiamos en ti, Señor. Aunque el camino sea incierto, tú eres nuestra guía». Así comenzó la travesía. No era una marcha militar, ni una caravana sin rumbo. Era el pueblo de Dios, avanzando bajo la nube, y con la promesa delante de ellos. El pueblo marchaba, pero no pasó mucho antes de que la fatiga se colara entre los campamentos. El sol era abrasador, la arena infinita y las provisiones escasas, y entonces comenzaron los murmullos. ¿Por qué nos trajo Moisés aquí? ¿Acaso Egipto no era mejor que este desierto? Estamos cansados del maná. Queremos carne. Dios, que los había guiado con ternura, se entristeció por la ingratitud, y el fuego de su juicio ardió en los extremos del campamento. Pero aún así, Moisés intercedió: «Señor, ¿por qué me has cargado con este pueblo? No puedo con ellos solo». Entonces el Señor, en su compasión, ordenó a Moisés que eligiera 70 ancianos, hombres sabios y justos, para ayudarle a gobernar. Y sobre ellos descendió el Espíritu. Mientras tanto, el deseo de carne crecía. El pueblo lloraba en las entradas de sus tiendas, y Dios, respondiendo al clamor, envió codornices en gran cantidad. Pero su respuesta fue también juicio, porque habían pedido con corazones codiciosos, no agradecidos. La lección era clara. La fe no se prueba solo en la escasez, sino también en el deseo. ¿Confiarían en Dios o dejarían que el hambre de lo temporal nublara su esperanza eterna? No todos los peligros venían del desierto. Algunos surgían dentro del mismo corazón del liderazgo. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, comenzaron a murmurar contra él. ¿Acaso solo Moisés ha hablado con Dios? ¿No hemos sido también nosotros instrumentos del Señor? El motivo parecía pequeño: la mujer cusita que Moisés había tomado por esposa. Pero el verdadero problema era más profundo. La envidia y el orgullo
se habían infiltrado en quienes debían estar más unidos. Y entonces Dios descendió en la columna de nube, llamó a los tres al tabernáculo y con voz que estremecía dijo: «Escuchad bien, si hay profetas entre ustedes, yo me revelo en sueños o visiones, pero con mi siervo Moisés no es así. Cara a cara hablo con él». Y cuando la nube se apartó, Miriam quedó cubierta de lepra, blanca como la nieve, excluida del campamento. Aarón temblando suplicó a Moisés: «Por favor, no nos tomes en cuenta este pecado». Moisés, con el corazón de un verdadero líder, no guardó rencor. Clamó por su hermana con compasión: «Oh Dios, sánala, te ruego». Y el Señor escuchó. Después de 7 días fuera del campamento, Miriam fue restaurada. Una dura lección quedó grabada: quien se levanta contra los ungidos del Señor, se enfrenta a Él mismo. Pero también, la misericordia siempre puede triunfar sobre el juicio, cuando hay arrepentimiento y un corazón humilde. El pueblo había llegado al borde de la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés: «Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la que yo doy a los hijos de Israel». Y así, 12 espías, uno por cada tribu, fueron enviados durante 40 días. Recorrieron valles fértiles, montañas verdes, ciudades fortificadas. Trajeron consigo un racimo de uvas tan grande que 2 hombres debían cargarlo en un palo. La tierra era todo lo que Dios había dicho. Fluía leche y miel. Pero al regresar, el informe se dividió. 10 de los espías hablaron con miedo: «La tierra es buena, pero está habitada por gigantes. Somos como langostas ante ellos. No podremos». Sus palabras se esparcieron como veneno. El pueblo lloró, gritó: «Volvamos a Egipto, elijamos otro líder». Pero 2 hombres, Josué y Caleb, se levantaron con valor: «Subamos, la tierra es buena, el Señor está con nosotros, no tengan miedo». Sin embargo, el miedo fue más fuerte que la fe, y esa noche el pueblo selló su destino. Por su incredulidad, Dios decretó: «Ninguno de esta generación verá la tierra prometida, excepto Josué y Caleb». 40 años de desierto, 1 año por cada día de duda. Una generación que eligió la seguridad de la esclavitud, en lugar de la valentía de la promesa. Esa noche fue oscura, no por la falta de luna, sino por la carga del juicio que cayó sobre el pueblo. El lamento se levantó como un río. «¿Qué hemos hecho? Volvamos, iremos a tomar la tierra». Pero Moisés les advirtió: «El Señor ya no va con ustedes. No suban o serán derrotados». Aún así, algunos se adelantaron con arrogancia, intentando tomar Canaán por sus propias fuerzas, y fueron vencidos, porque la victoria sin la presencia de Dios es solo derrota disfrazada. Desde ese día comenzó una nueva etapa, la larga espera en el desierto. Una generación entera vagaría sin rumbo, dando vueltas en la arena, hasta que todos los que dudaron murieran. Dios no los abandonó, les siguió proveyendo maná. La nube seguía guiando, pero la promesa se pospuso. Durante esos años, Israel aprendería muchas lecciones de humildad, dependencia y fidelidad. Y mientras el polvo del desierto se acumulaba sobre los caminos, una nueva generación crecía, una generación que no recordaba Egipto, sino la fidelidad de Dios en cada amanecer. A veces, Dios no te dice no, te dice: «Aún no, aprende a confiar en mi tiempo». Amén. En medio del silencio del desierto, una nueva sombra se levantó. Coré, levita de la familia de Coat, se alzó con arrogancia. Junto a él, Datán, Abiram y 250 hombres de renombre confrontaron a Moisés y a Aarón. «¡Basta ya! Toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se exaltan sobre el pueblo del Señor?». Era la voz de la rebelión, disfrazada de igualdad. Pero el corazón de Coré no buscaba justicia, buscaba poder. Moisés cayó rostro en tierra. No respondió con ira, sino con humildad. Y propuso una prueba. «Mañana, cada uno tomará su incensario y lo presentará ante el Señor.
Entonces, Él mostrará a quien ha escogido. Al día siguiente, los rebeldes se presentaron, pero Dios ya había hablado. Y Moisés advirtió al pueblo: apártense de las tiendas de estos hombres, no toquen nada suyo. Y entonces, la tierra tembló, el suelo se abrió. Coré, sus aliados, sus familias, fueron tragados vivos. Fuego descendió y consumió a los 250 que ofrecían incienso sin ser llamados. Un silencio sagrado cubrió el campamento. No fue solo juicio, fue una lección eterna. Dios elige, Dios establece, y Él resiste al orgulloso pero da gracia al humilde. Porque en el reino de los cielos no se asciende luchando por el poder, sino rindiéndose al llamado. Después del juicio, el pueblo aún murmuraba con temor: ¿moriremos todos? ¿Está el Señor en medio de nosotros o nos consumirá? Entonces Dios, con paciencia, quiso dejar claro a todo Israel quién era el escogido para el sacerdocio. Ordenó a Moisés tomar una vara por cada tribu, 12 en total, y escribir el nombre de cada líder. Sobre la vara de Leví, escribió el nombre de Aarón. Coloca las varas en el tabernáculo, dijo el Señor, y la vara del hombre que yo escoja florecerá. Al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo, y allí estaba. La vara de Aarón había florecido. Brotos, flores y almendras maduras cubrían el bastón seco. Un milagro vivo, un mensaje inconfundible. Dios no solo llama, también respalda. El pueblo cayó en reverencia. La vara fue colocada junto al arca, como señal eterna. Porque cuando Dios elige, su favor hace florecer lo seco, su poder da fruto donde solo había madera muerta. Y así, el liderazgo de Aarón fue confirmado no con palabras, sino con vida nacida del cielo. El pueblo volvió a quejarse. No había agua, y el calor del desierto quemaba sus gargantas y su fe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí?, clamaban. Otra vez, la misma canción de incredulidad. Entonces, el Señor habló a Moisés: toma la vara, reúne al pueblo, y delante de todos, háblale a la roca, y ella dará agua. Pero Moisés, cansado, frustrado, golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó. Sí, el agua fluyó, pero la obediencia no. Dios, fiel a su promesa, sació al pueblo. Pero luego habló con firmeza: por cuanto no me honraste delante del pueblo, tú no entrarás en la tierra prometida. El corazón de Moisés se quebró. Aquel que había enfrentado a Faraón, abierto el mar y hablado cara a cara con Dios, no vería la tierra por la que tanto luchó. Porque a los que más se les da, más se les demanda. Y Dios, que es amor, también es santo. Un solo acto de desobediencia puede cambiar el rumbo de toda una vida. Pero aún así, Dios no abandonó a Moisés. Siguió guiándolo, hablándole, porque aunque no cruzaría el Jordán, seguiría siendo su siervo fiel. Mientras el pueblo seguía su marcha, la impaciencia volvió a encender sus lenguas. «Estamos hartos del maná. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Este camino es miserable». Y entonces, serpientes ardientes aparecieron entre el campamento. Reptaban silenciosas, pero su veneno era letal. Muchos comenzaron a morir. El juicio era claro, pero también lo fue la misericordia. El pueblo vino a Moisés con un clamor sincero: «Hemos pecado contra Dios y contra ti. Ruega al Señor por nosotros». Y Dios, en su amor, no respondió destruyendo, sino sanando. Haz una serpiente de bronce y colócala sobre un asta, y todo el que la mire, aunque haya sido mordido, vivirá. Moisés obedeció, y en medio del desierto, una figura de bronce resplandecía al sol, una serpiente levantada como señal de redención. Los mordidos la miraban y vivían, no porque el metal tuviera poder, sino porque la fe obediente en la promesa de Dios traía vida. Años después, esa imagen sería sombra de algo mayor, porque también el Hijo del Hombre sería levantado, y todo aquel que crea en él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Israel avanzaba poderoso y su fama se extendía entre los pueblos.
El rey de Moab, Balac, temblaba de miedo. «Este pueblo destruirá todo a su paso», dijo, y buscó a un profeta pagano, Balaam. «Maldícelos por mí», le pidió, «te recompensaré bien». Balaam consultó a Dios, y Dios le dijo, «No los maldigas, son un pueblo bendito». Pero la codicia venció. Balaam montó su asna y partió. Entonces, el ángel del Señor se le cruzó en el camino. El animal lo veía, Balaam no. La asna se desvió, se detuvo, se aplastó contra una pared, hasta que Balaam la golpeó de ira. Y entonces la asna habló, «¿No he sido tu fiel compañera? ¿Por qué me pegas?». Balaam quedó en silencio, y sus ojos se abrieron. Allí estaba el ángel, espada en mano. «Si no fuera por el animal, ya estarías muerto», dijo el ángel. Y Balaam, temblando, entendió. Dios puede usar cualquier voz, cualquier camino, para hablarnos. Balaam llegó ante el rey, y cuando abrió la boca para maldecir, bendijo a Israel. Una y otra vez, solo bendiciones salieron de sus labios, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Después de las bendiciones de Balaam, el pueblo acampó en Sittim, a las puertas de la tierra prometida. No había guerras, no había serpientes, pero vino algo más peligroso, la seducción. Las mujeres moabitas invitaron a los israelitas a sus fiestas, y allí adoraron a sus dioses falsos. Baal Peor se convirtió en una trampa. El corazón de Israel, que había resistido al hambre, al miedo y a los enemigos, cayó ante el placer y la idolatría. La ira del Señor se encendió. Una plaga comenzó a extenderse entre el pueblo, y justo en medio del campamento, un hombre trajo a una mujer madianita con descaro, delante del tabernáculo, como si Dios no viera. Entonces se levantó Finees, nieto de Aarón. Con celo santo, tomó una lanza y atravesó a ambos. Y en ese acto de justicia, la plaga se detuvo. Dios dijo, «Finees ha hecho expiación por el pueblo, mi ira se ha apartado», y le dio un pacto de paz eterno. El enemigo no siempre ruge como león, a veces susurra dulzuras disfrazadas de libertad. Pero Dios honra a los que le son fieles, a los que se mantienen firmes cuando nadie más lo hace. 40 años habían pasado. Los que salieron de Egipto ya no estaban. Una nueva generación se alzaba sobre la arena del desierto. Una generación nacida en la espera, forjada en la prueba, que no conocía las cadenas del faraón, pero sí la fidelidad del cielo. Y el Señor dijo a Moisés, «Haz un nuevo censo de los hijos de Israel». Y así, uno por uno, fueron contados los que cruzarían el Jordán. Esta vez, no sería una generación de esclavos, sino de conquistadores. También se distribuyó la tierra, aún antes de poseerla. Cada tribu recibiría su herencia según el número de sus hombres. Porque cuando Dios promete, la victoria ya está escrita, incluso antes de la batalla. Y hubo algo más. Zelofehad, un hombre sin hijos varones, había muerto. Sus hijas se acercaron a Moisés con valentía. ¿Por qué perderíamos nuestra parte solo por ser mujeres? Y Dios respondió con justicia, «Tienen razón. También ellas recibirán herencia, una nueva generación, nuevas leyes, nuevos corazones listos para obedecer». El polvo del pasado se asentaba, el futuro brillaba al otro lado del río. La tierra prometida ya no era un sueño lejano, era su próximo paso. El pueblo estaba listo. La tierra prometida se extendía al otro lado del Jordán. Pero Moisés no cruzaría. El Señor lo llamó a subir al monte Abarim. Desde la cima, Moisés contempló la tierra. Valles verdes, colinas doradas, la herencia que había guiado por 40 años, pero que no sería suya. Y allí, en el silencio del viento, Dios habló con ternura. La verás con tus ojos, pero no entrarás. Sin embargo, tu obra ha sido cumplida, siervo fiel. Moisés no se lamentó, no protestó, solo pidió una cosa. Señor, nombra a un nuevo pastor para tu pueblo, alguien que los guíe, para que no sean como ovejas sin pastor. Y Dios respondió, toma a Josué,
en quien hay espíritu, pon tu mano sobre él. Delante de todos, transfiérele autoridad. Y así, con humildad y obediencia, Moisés bendijo a su sucesor, no con celos, sino con amor. El gran líder no cruzó el río, pero su legado viviría en cada paso que el pueblo diera. Porque en el reino de Dios, la victoria no siempre es entrar, sino haber guiado fielmente hasta el final. Con Josué como nuevo líder, el pueblo se organizó una vez más a orillas del Jordán. El desierto quedaba atrás, la tierra prometida, justo enfrente. Era el momento de creer como nunca antes. Dios habló al pueblo a través de Moisés por última vez, renovando las leyes, recordando las promesas, advirtiendo sobre los ídolos y la desobediencia. Cuando entren a la tierra, no imiten las costumbres de sus habitantes. Destruyan todo lo que lleve a la idolatría, porque si no, serán espinas en su costado y la tierra los expulsará. Se establecieron las ciudades de refugio, para que la justicia fuera también misericordia. Se repartieron las tierras entre las tribus que esperaban del otro lado, y se fortaleció el pacto, porque la herencia era más que tierra, era la relación con el Dios vivo. Las tiendas se alzaban por última vez en la arena, las trompetas estaban listas, los sacerdotes se preparaban para llevar el arca al río, y en cada corazón una sola pregunta resonaba: ¿estamos listos para recibir lo que por años solo soñamos? El desierto los formó, la espera los purificó, y ahora la promesa estaba al alcance de sus pies. Moisés descendió del monte con la paz en el alma. La promesa no era suya para pisar, pero sí para entregar. Reunió a toda la congregación, jóvenes y ancianos, líderes y familias, y pronunció sus últimas palabras con voz firme y dulce. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus hijos. Bendijo a cada tribu, una por una, como un padre despidiéndose de sus hijos. Y luego subió al monte Nebo, desde donde contempló por última vez la tierra prometida. Y allí, en silencio, partió. Dios mismo lo sepultó. Nadie supo dónde, pero su memoria vive en cada historia de fe. Josué se alzó como líder, y con el arca al frente, el pueblo se preparó para cruzar el Jordán. No eran los mismos que salieron de Egipto, eran un nuevo pueblo, formado por el fuego, purificado por la espera y guiado por la promesa. El libro de Números no termina con conquista, sino con preparación, con corazones listos para lo que viene, porque la tierra prometida no es el final, es el comienzo de una nueva historia con Dios. El libro de Números nos ha mostrado que todos tenemos un desierto que cruzar, a veces lleno de pruebas, otras veces de silencio, pero siempre guiados por la presencia de un Dios que no abandona, no olvida y siempre cumple. Quizás tú también estás en una etapa de espera, quizás te sientes dando vueltas sin ver resultados, pero recuerda, el desierto no es tu destino, es tu preparación. Dios te está formando, te está enseñando a confiar, y cuando llegue el momento, cruzarás tu Jordán. No estás solo, y esta historia, que parece antigua, sigue viva en cada corazón que cree. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, dale like y déjanos un comentario. A ti no te cuesta nada, y a nosotros nos ayudas muchísimo para seguir compartiendo esta sabiduría eterna. No olvides que puedes ver también nuestros otros videos, historias llenas de fe, esperanza y revelación para tu camino espiritual. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima historia.